Washington es epicentro del tema comercial por la negociación entre Estados Unidos y China, y todo esto en la oficina del representante comercial de Robert Lighthizer. Pero también Washington es epicentro porque el gobierno de Donald Trump no está contento con el trabajo de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Sí, regresamos a este tema. Un reporte de Axios sugiere que el presidente Trump se arrepiente de tenerlo como presidente de la Fed. Responsabiliza incluso al secretario del Tesoro por recomendárselo para el cargo. Y no es el único que se queja, ¿eh? Larry Kudlow coincide con su jefe. El principal asesor económico dice que la Fed debería recortar su tasa de interés. ¿Cuánto? Dice que medio punto. También lo quiere su jefe, Donald Trump. Y también quiere que, que se recorte la tasa de interés otra persona, el nominado del presidente Trump a formar parte de la Junta de Gobernadores de la Fed. Este es otro economista, no es Larry Kudlow, pero sí es conocido, es Stephen Moore, quien ha sido crítico del Banco Central estadounidense. Voy a Miami para saludar a Carlos Asilis de Globista Investment. ¿Cómo estás, Carlos? Y dale con lo mismo, Jerome Powell. Dice Trump que si no fuera por los recientes aumentos de la tasa de interés, habría más crecimiento económico, los precios accionarios estarían más elevados y el déficit de presupuesto crecería menos. ¿Coincides? No coincido. De hecho, si nosotros hacemos un recuento de los últimos trimestres de la economía norteamericana, incluso la global, y vemos lo errático que ha sido el desempeño de la economía mundial en los últimos trimestres, podemos ligar ese desempeño altamente errático básicamente a acciones de política internacional, política comercial originadas en la administración Trump, más que a temas ligados a la política monetaria y la fijación de tipos de interés. Entonces, cuando Trump está comparando, y así lo dicen los reportes de Wall Street Journal y de Axios, a Jerome Powell como un golfista, tú sabes que a él le encanta el golf, un golfista que no tiene ese feel para el juego, ¿qué está tratando de decir? Bueno, mi lectura es que existe un trasfondo político partidista. El señor Trump obviamente es de todos conocido, que aspira a una reelección presidencial en las elecciones del año próximo, con lo cual una política monetaria laxa, irresponsablemente laxa sería mi opinión, fruto de un recorte de tipos de interés en estos momentos, le favorecería porque le inyectaría lo que en inglés se llama un sugar high, una inyección de esteroides, si se quiere, a la economía, haciéndola sentir más fuerte de lo que es en el periodo previo, en el preludio a las elecciones. Pero eso sería altamente irresponsable y contraproducente a los intereses de la economía norteamericana a mediano plazo. Pero aquí esa es mi lectura, no hay una justificación económica, no la hay. No hay justificación económica, sí. Y qué bueno que dices este sugar rush, porque ya tuvimos uno, ¿no? El año pasado, con el recorte masivo de impuestos. Es así, Gabriela. Si vemos los datos económicos de los últimos 3 años, del año anterior, del 18 y del 17, el crecimiento de la economía norteamericana en términos reales fue de 2,9% el año pasado, el 18, en comparación con 2,2% en el 17, y este año será entre 2 y 2,2%. Y toda esa aceleración en el crecimiento del año pasado, del 18, fue fruto de 2 estímulos: el aumento en el gasto público, que continúa en este año, el 19, y en segundo orden el aumento en el gasto personal, fruto de este recorte impositivo extemporáneo, porque estamos en una fase terminal ya final de este ciclo económico que empezó en el 2010. Entonces, de nuevo, una vez más, este desempeño del año 18 obedece, entendemos nosotros, a estímulos fiscales y monetarios extemporáneos. Claro, que además están arrojando la evidencia de lo limitado que tienen como efecto, y lo estaremos viendo en las próximas semanas con datos que estén surgiendo, de datos económicos y financieros y de las empresas. Ahora, Carlos, para preguntarte si hay razones entonces para que amplíes, ¿por qué no es el momento de recortar las tasas de interés? Y hay que recordar el mandato dual que tiene la Reserva Federal estadounidense. Correcto. Y te soy franca, a veces me pongo a pensar cuánto lo que está haciendo Donald Trump se parece a lo que escuchamos de Recep Tayyip Erdogan, quien presiona al Banco Central estadounidense, o en México el presidente de México por estos días anda diciendo que respeta los números del Banco Central de México para no contradecirlos. La Secretaría de Hacienda está presentando unos muy parecidos. ¿Qué pasa? Sí.
Sí, bueno, vamos a ver los datos, ¿no? Los datos son el desempeño de la economía en los últimos trimestres ha sido muy errático, de nuevo, bajo mi análisis, fruto de estas políticas comerciales y económicas internacionales, y ahí no estoy hablando solamente la relación entre China y Estados Unidos, sino también esta guerra comercial, si se quiere, entre Estados Unidos y la Unión Europea, con el tema automotriz, y todos los coletazos que eso genera al comercio internacional, que afecta a Corea, Taiwán, sí, Reino Unido, con el Brexit en menor grado. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos este año, el 2019, ciertamente con debilidad económica. Es cierto que el momentum anualizado de la producción industrial arroja una caída de un 10% para economías como Estados Unidos y Japón, pero es muy fácil, mirando los datos, atribuir esa desaceleración en producción industrial a varias dinámicas. Uno, el susto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Dos, al cierre del gobierno federal, al government shutdown que sucedió este año, que es el más longevo de la historia norteamericana. Y en tercer lugar, por las condiciones climatológicas altamente adversas en el hemisferio norte del planeta a principios de este año, que ha básicamente generado mucho ruido en los datos económicos. Entonces, si vemos los datos de sectores de la economía que son mucho más estables, como el mercado laboral, la tasa de desempleo en Alemania, en Estados Unidos, está a mínimos, sí, o casi mínimos, en primer orden. En segundo orden, si vemos las ganancias corporativas, están bastante cerca de su punto máximo. Entonces, con ese trasfondo de estos sectores, que generalmente son los sectores que son los leading sectors, ¿no? Son los sectores sí, sí, que te indican la fase en la cual está el ciclo económico, es extemporáneo reducir tasas en este momento. Es extemporáneo y sería contraproducente, obviamente, que el señor Trump, que el presidente, expela al señor Powell de la presidencia del Fed. Que lo saque, con todas las implicaciones que toca eso, por cierto, y por lo que nos estás diciendo. Claro, Larry Kudlow, Donald Trump y hasta Stephen Moore son adictos al sugar rush. Ya nos vamos, Carlos, gracias. Claro.